Capítulo 15. Los pueblos que capturábamos y convertíamos en base al avanzar y la selva donde dormíamos era nuestro hogar. El pelotón era mi familia, el arma mi forma de vida y protección, y la norma era matar o morir. La extensión de mis pensamientos no iba mucho más allá. Llevábamos más de 2 años combatiendo y matar se había convertido en una actividad diaria. No sentía compasión por nadie. Mi infancia se había desvanecido sin enterarme, y era como si mi corazón se hubiera congelado. Sabía que el día y la noche iban y venían por la presencia de la luna y el sol, pero no tenía ni idea de si era domingo o viernes. Pensaba que mi vida era normal, pero todo empezó a cambiar las últimas semanas de enero de 1996. Tenía 15 años. Salí una mañana con 20 miembros de mi pelotón hacia Baoya, una ciudad pequeña a un día de camino al sur de donde estábamos, para conseguir munición. También iban mis amigos Alaji y Kanaí. Estábamos ilusionados porque veríamos a Huma, que estaba ahí acantonado. Queríamos oír sus anécdotas de guerra, saber a cuántos había matado. También me apetecía ver al teniente. Esperábamos que tuviéramos tiempo para hablar de Shakespeare. Caminamos en 2 hileras a los lados de un sendero polvoriente, mirando hacia los espesos matorrales con los ojos inyectados en sangre. Llegamos a la afuera de Baoya al atardecer y esperamos en la maleza a que el jefe se adelantara para que nuestros colegas no dispararan. Nos apoyamos en los árboles y observamos el sendero. El comandante volvió unos minutos después y nos indicó que fuéramos a la ciudad. Me guardé la pistola en la funda y caminé con Kanaí y Alaji hacia la base. Las casas de cemento de la ciudad eran más grandes de las que había visto en otros pueblos, y por todas partes solo veíamos caras desconocidas. Saludamos con la cabeza a los soldados al pasar y buscamos a Huma. Lo encontramos sentado en una hamaca de porche de una casa de cemento que daba a la selva. Tenía una arma semiautomática al lado y parecía sumido en sus pensamientos. Nos acercamos lentamente, pero antes que pudiéramos asustarlo, oyó nuestros pasos y se volvió. Su cara parecía haber envejecido y ya no asentía con la cabeza cuando hablaba. Le estrechamos la mano y examinamos su arma. «Veo que vas por ahí con armas pesadas», bromeó Alaji. «Bueno, ya veis, he superado los AK», contestó él, y nos reímos. Le dijimos que volveríamos a estar con él al cabo de unos minutos y fuimos a cargar las bolsas de munición y comida. Mientras estábamos en el arsenal, el comandante nos dijo que el teniente había ordenado pasar allí la noche y que la cena estaba preparada. Yo no tenía hambre, así que volví solo a ver a Huma mientras Kanaí y Alaji se iban a comer. Nos quedamos un rato en silencio al principio. «Mañana por la mañana salgo a una incursión y es posible que no volvamos a vernos antes de iros». Calló. Rozó con el dedo la ametralladora y siguió. «Maté al dueño de esta arma en nuestra última incursión. Abatió a muchos de los nuestros hasta que lo matamos a él. Desde entonces la he usado para hacer bastante daño». Chasqueó la lengua y chocamos las manos y nos reímos. Inmediatamente después nos ordenaron presentarnos a la reunión nocturna en el patio del centro de la ciudad. Era un acto social donde los jefes se mezclaban con los demás. Huma cogió su arma y me rodeó los hombros con el brazo mientras nos dirigíamos al patio. Alaji y Kanaí ya estaban ahí y habían empezado a fumar. El teniente Habati también estaba, y aquella noche se le veía jovial. Casi todos sus colegas, el sargento Manserré y el cabo Gaddafi, habían muerto. Pero él había conseguido seguir vivo y él hizo milagrosamente, y había sustituido a sus colegas muertos por otros hombres feroces y disciplinados. Deseaba hablar con el teniente sobre Shakespeare, pero estaba muy ocupado atendiendo a la reunión y saludando. Cuando finalmente se puso delante de mí, me estrechó la mano con fuerza y dijo: «Macbeth no será vencido hasta que el bosque de Vietnam no llegue al alto de Dunsanain». Me saludó con la cabeza y dijo en voz alta: «Debo dejarlos, caballeros». Inclinó la cabeza y se marchó. Levantamos las armas y victoriamos. Cuando el teniente se hubo ido, empezamos a cantar el himno nacional. «High we exalt thee, realm of the free, great is the love we have for thee.
en marcha y fumamos y snifamos cocaína y brown, que corrían en abundancia en Bauya. Charlamos toda la noche sobre todo de lo buenas que eran las drogas. Antes del amanecer, Huma y algunos más salieron a la incursión. Alaji, Kanaí y yo le estrechamos la mano y prometíamos ponernos al día en la próxima visita. Huma sonrió, apretó la ametralladora y se fue corriendo hacia la oscuridad. Unas horas después llegó un camión al pueblo. Bajaron de él 4 hombres vestidos con vaqueros azules y camisetas blancas limpias con el logo UNICEF en grandes letras. Uno de ellos era blanco y otro también era claro de piel, tal vez libanés. Los otros 2 eran compatriotas, uno con marcas tibrales en la mejilla, otro con marcas en las manos como las que me había hecho mi abuela para protegerme de la mordidura de serpientes. Iban demasiado saciados para haber estado en guerra. Los llevaron a la casa del teniente. Él los estaba esperando. Mientras hablaban en el porche, los observábamos desde debajo del mango, donde nos sentamos a limpiar las armas. Al cabo de un rato, el teniente estrechó la mano a los 2 desconocidos y llamó al soldado que costeaba la reunión. Este último se nos acercó y nos dijo que nos pusiéramos en fila. Fue por todo el pueblo convocando a los chicos exclamando «¡Por orden del teniente!». Estábamos acostumbrados a cumplir órdenes y hacíamos todo lo que nos ordenaban. Formamos una fila horizontal y esperamos. El teniente se situó frente a nosotros y lo saludamos, esperando que nos mandara a atacar algún campamento rebelde. «Descansad, chicos», dijo. Paseó arriba y abajo de la fila, seguido por los visitantes, sonriendo. «Cuando os señale, adelantaos y formad una fila junto al soldado». «¿Entendido?», ordenó desde un extremo de la fila. «Sí, señor», gritamos. Las sonrisas de los visitantes se esfumaron. Tú, señaló el teniente caminando frente a la fila. Cuando me eligió a mí, lo miré a la cara, pero me ignoró, y siguió con su proceso de selección. También escogió a Alaji, pero a Kanaí no, tal vez porque era mayor. Al llegar a 15, nos ordenó. «Sacad los cartuchos, poned el seguro al arma y dejadla en el suelo». Dejamos las armas y los visitantes, sobre todo los 2 extranjeros, volvieron a sonreír. «¡Atención! ¡Marchen!», ordenó un soldado. Seguimos al teniente hacia el camión en el que habían llegado los visitantes. El teniente se volvió y nos dio la cara. Nos paramos. «Habéis sido grandes soldados, y todos sabéis que formáis parte de esta hermandad. Me siento muy orgulloso de haber servido a mi país a vuestro lado, chicos, pero vuestro trabajo aquí ha terminado, y debo mandaros fuera. Estos hombres os llevarán a una escuela y os darán otra vida». Eso fue todo lo que dijo. Pidió a los soldados que nos quitaran el equipo militar, sonrió y se marchó. Escondí la bayoneta en los pantalones y una granada en el bolsillo. Cuando uno de los soldados me registró, lo empujé y le dije que si me tocaba lo mataría. Se apartó y registró al que estaba a mi lado en lugar de mí. ¿Qué sucedía? Seguimos con la mirada a la figura del teniente dirigiéndose a su casa. ¿Por qué había decidido entregarnos a los civiles? Creíamos que formaríamos parte de la guerra hasta el final. El pelotón había sido nuestra familia, y nos alejaban de él sin más, sin ninguna explicación. Unos soldados recogieron nuestras armas y otros las custodiaron, asegurando que no intentáramos recuperarlas. Cuando nos hicieron entrar en el camión, miré el porche donde el teniente estaba de pie, mirando en otra dirección, hacia la selva, con las manos a la espalda. Todavía no sabía qué pasaba, pero empezaba a enfadarme y ponerme nervioso. No me había separado del arma desde el día en que me había hecho soldado. En el camión había 3 MP, soldados urbanos. Se veía por lo limpios que tenían el uniforme y el arma. Llevaban los pantalones metidos dentro de las botas y las camisetas dentro de los pantalones. No eran de caras endurecidas, y sus armas estaban tan limpias que me dio la sensación de que no se habían disparado nunca. Llevaban el seguro puesto.
Los MP bajaron del camión y nos indicaron que subiéramos. En el camión nos dividimos entre dos largos bancos que se había frente a frente, y dos de los hombres, el de las marcas en las mejillas y el extranjero de aspecto libanés, subieron detrás con nosotros. A continuación, los tres MP se colgaron de la puerta trasera, un pie dentro del camión y el otro colgando por fuera. En cuanto el camión empezó a alejarse de la base, comencé a hervir de furia, porque no entendía nada de lo que sucedía. Alaji me miró con una expresión desconcentrada. Miré las armas que llevaban los MP con envidia. Los hombres que habían venido a buscarnos nos sonrieron mientras el camión cogía velocidad por el camino de tierra, levantando una nube de polvo parduzco que cubría la maleza a cada lado. No tenía ni idea dónde íbamos. Estuvimos horas circulando. Me había acostumbrado a ir andando a todas partes y hacía tiempo que no me sentaba en un camión o en ningún sitio sin hacer nada. Pensé en secuestrar el camión y volver con él a Bauya, pero cada vez que estaba a punto de arrebatarle el arma a uno de los MP, el camión se paraba en un control y los soldados bajaban. Había olvidado que llevaba la granada en el bolsillo de los pantalones militares. Estuve inquieto todo el viaje y me entretuve intentando adivinar dónde habría un control. Eran muchos, demasiados, para no aburrirme tanto. No hablamos en ningún momento. Estuvimos en silencio, menos cuando le guiñé el ojo a Alaji, esperando el momento adecuado de arrebatar las armas a los MPs y empujarlos fuera del camión. El último control que pasamos aquel día estaba al mando de soldados con equipo militar completo. Las láminas de madera marrón pulida de los AK estaban relucientes y nuevas. Eran soldados urbanos que, como los MPs que iban en el camión con nosotros, no habían visto la guerra. No tenían ni idea, pensé, de lo que sucedía en realidad en la selva en todo el país. Pasamos el control, salimos del camino de tierra y entramos en una calle asfaltada con mucho tráfico. Por todas partes veía coches que venían en nuestra dirección y en dirección contraria. Nunca había visto tantos coches, camiones y autobuses en mi vida. Mercedes, Toyotas, Mazdas, Chevrolets, que tocaban la bocina y de donde salía música a todo trapo. Todavía no sabía a dónde íbamos, pero estaba seguro de que estábamos en Freetown, la capital de Sierra Leone. No sabía para qué. Afuera estaba oscureciendo. El camión avanzaba lentamente por la calle embotellada, y las farolas se encendieron. Las tiendas y los puestos también estaban iluminados. Me asombré la cantidad de luces que había sin que se oyera el ruido de un generador. Me estaba maravillando con el cintilante paisaje urbano cuando el camión se desvió por una calle y empezó a trotar tan fuerte que todos temblábamos como si nos hubieran metido en una máquina vibratoria. Seguimos así unos minutos y nos paramos. Los MP nos ordenaron bajar del camión y seguir a los cuatro hombres sonrientes con las camisetas de UNICEF. Entramos en un recinto cercado donde había varias hileras de casas. Había luces en las casas y chicos de nuestra edad, de 15 años y más, sentados en los porches y escalones. Nos ignoraron, como si ellos tampoco tuvieran muy claro dónde estaban. El extranjero de aspecto libanés nos indicó que lo siguiéramos a la casa con cara de satisfacción. Era una gran sala y había 2 hileras de camas dobles. Ilusionado, nos mostró nuestra cama y unos armarios que contenían jabón, pasta de diente, cepillo de dientes, una toalla, una camisa y camisetas. Las camas tenían almohada, sábanas limpias y mantas. Ninguno de nosotros estábamos tan interesados en lo que nos mostraba como parecía estarlo él. Tendréis deportivas nuevas. Mañana os buscaremos el número. Nos dejó en la sala y salió fuera silbando. Nosotros nos quedamos junto a las camas como si fuera la primera vez que las viéramos. «Venid a la cocina a comer», dijo el hombre de Sierra Leone con las marcas tribales. Los seguimos acompañados por las miradas curiosas de los que habían llegado antes que nosotros. Tenían los ojos rojos como nosotros, y aunque llevaban ropa normal, parecían sucios y tenían la misma expresión intensa que nosotros. Olía la selva en ellos.
En la cocina nos sentamos a un lado de una mesa larga. El hombre entró en una salita del final de la cocina, donde canturió una canción conocida. Sirvió arroz en cuencos y nos lo trajo en una bandeja. Cada uno lo cogió y se puso a comer. El hombre fue a buscar su propio cuenco y cuando regresó a la mesa para comer con nosotros, ya habíamos terminado. Se quedó pasmado y miró alrededor a ver qué habíamos hecho con la comida. Se resignó, y cuando iba a meterse una cucharada en la boca, entraron en el comedor los dos extranjeros de cara feliz y le pidieron que los acompañara. Él cogió el cuenco de arroz y siguió a los extranjeros, que ya salían de allí. Nos quedamos un minuto en silencio hasta que Alahí preguntó si alguien llevaba marihuana o cocaína. Uno de los chicos tenía algo de marihuana y la pasó, pero no era suficiente. ¿Dónde podemos conseguir drogas aquí?, preguntó uno de los chicos. Mientras sospesábamos la pregunta, el hombre que nos había llevado allí volvió con un grupo de chicos, más de 20. Estos acaban de llegar, nos dijo, volviéndose a los chicos nuevos. Os traeré algo de comer, pero por favor hazlo despacio, no hay ninguna prisa. Los chicos se sentaron al otro lado de la mesa del comedor y comieron igual de rápido que nosotros. El hombre olió el aire y preguntó, ¿quién ha estado fumando marihuana? Pero nadie le hizo caso, y él se sentó sin decir nada. Nosotros mirábamos a los chicos nuevos y ellos a nosotros. Alahí rompió el silencio. ¿De dónde sois, chicos?, preguntó. Los chicos abrieron los ojos asombrados y miraron a Alahí como si hubiera hecho una pregunta ofensiva. Uno de ellos, que parecía un poco mayor y no tenía ni un solo pelo, se levantó apretando el puño. ¿Quién coño eres? ¿Te crees que estamos aquí para contestar preguntas a un cabrón como tú? Se inclinó por encima de la mesa y miró a Alahí desde arriba. Alahí se levantó y lo empujó. El chico cayó y cuando se levantó, sacó una bayoneta y saltó sobre la mesa hacia Alahí. Los demás nos levantamos, dispuestos a luchar. El hombre gritó, ¡basta, chicos! Pero nadie lo escuchó. Yo saqué mi granada y metí los dedos en la anilla. ¿Queréis que sea vuestra última comida o queréis responder a su pregunta?, los amenacé. Somos del distro de Kono, dijo el de la bayoneta. Ah, la zona de diamantes, dijo Alahí. Yo todavía tenía la granada en la mano. ¿Luchasteis con el ejército o con los rebeldes?, pregunté severamente. ¿Te parezco un rebelde o qué?, dijo él. Luchamos con el ejército. Los rebeldes incendiaron mi pueblo y mataron a mis padres, y tú pareces uno de ellos. O sea que todos hemos luchado en el mismo bando, dijo Alahí. Volvimos a sentarnos mirándonos con furia. Tras saber que habíamos luchado para el ejército en diferentes partes del país, nos calmamos y hablamos de las bases en donde habíamos estado. Nadie había oído hablar de los pelotones de los demás ni de los tenientes que los mandaban. Expliqué a los otros que habíamos llegado apenas unos minutos antes que ellos. Nos contaron que los habían elegido al alzar, que su jefe les había ordenado seguir a unos hombres que habían ido a la base. Nadie sabía por qué nos habían dejado marchar. Éramos excelentes combatientes y estábamos dispuestos a luchar hasta el fin de la guerra. Uno dijo que creía que habían dado dinero por nosotros. Nadie supo qué decir. Yo seguía con la granada en la mano mientras conversábamos. En cierto punto, me volvía a mirar al hombre que nos había acompañado a la cocina. Estaba sentado a un extremo de la mesa, temblando. Sudaba copiosamente. ¿Sabes por qué nos han entregado a esos civiles maricas?, le pregunté apuntándole con la granada. Él escondió la cabeza bajo la mesa, como temiendo que se la lanzara. Estaba demasiado nervioso para responderme. Él también es uno de ellos. Vamos a preguntar a los otros, propuso el que había sacado la bayoneta. Se llamaba Mambu, y después nos haríamos amigos. Dejamos al hombre todavía debajo de la mesa y salimos al porche. Al subir las escaleras, vimos a los 3 MP sentados a la entrada del recinto hablando y nos ignoraron. Los 2 extranjeros se habían ido. Nos acercamos a los chicos sentados en el silencio en el porche. ¿Vosotros sabéis por qué os han entregado a estos civiles?, preguntó Alahí. Ellos se levantaron con la cara airada, mirando sin decir nada. ¿Estáis sordo o qué?, siguió Alahí. Se volvió hacia mí. Estos no saben nada.
No queremos que nos molesten, comentó uno de voz grave. No vamos a contestar a ninguna pregunta de un civil. No somos civiles, dijo Mambú furioso, acercándose a él. Si alguien es civil aquí, sois vosotros. Llevéis ropa de civil. ¿Qué soldado lleva ropa de civil? Esos civiles maricas os hacen llevar esta ropa. Entonces sois unos débiles. Combatimos con el RUF. El ejército es enemigo. Hemos luchado por la libertad, y el ejército mató a mi familia y destruyó a mi pueblo. Mataré a esos cabrones del ejército cada vez que tenga oportunidad de hacerlo. El chico se quitó la camiseta para pelear con Mambú. En el brazo llevaba el tatuaje de RUF. ¡Son rebeldes!, gritó Mambú, y antes que pudiera coger la bayoneta, el chico le pegó un puñetazo a la cara. Mambú cayó y cuando se levantó sangraba por la nariz. Los rebeldes sacaron las pocas bayonetas que tenían y se abalanzaron sobre nosotros. Era la guerra otra vez. Tal vez los ingenios extranjeros creían que, apartándonos de la guerra, disminuirían nuestro odio contra el RUF. No se les había ocurrido de que un cambio de ambiente no nos convertiría inmediatamente en chicos normales. Éramos peligrosos y nos habían lavado el cerebro para matar. Acababan de iniciar el proceso de rehabilitación y aquella sería la primera lección que tendrían que aprender. Cuando los chicos se abalanzaron sobre nosotros, lancé la granada contra ellos, pero la explosión se retrasó. Salimos debajo de los escalones donde nos habíamos refugiado y corrimos hacia el patio, y empezamos la pelea. Algunos teníamos bayonetas, otros no. Un chico sin bayoneta me agarró del cuello por detrás. Apretaba con mucha fuerza, y yo no podía usar mi bayoneta con eficacia, así que le pegué con un codazo con todas mis fuerzas hasta que me soltó el cuello. Se sostenía el estómago cuando me volví. La apuñalé en el pie. La bayoneta se atascó y la arranqué a la fuerza. Él cayó y empezó a darme patadas a la cara. Cuando iba a darle la puñalada final, alguien vino por detrás y me cortó en la mano con un cuchillo. Era un rebelde y estaba a punto de rematarme cuando cayó de bruces. Alaji le había apuñalado por la espalda. Arrancó el cuchillo y seguimos pegando patadas al otro hasta que dejó de moverse. No sabía si estaba inconsciente o muerto. Me daba igual. Nadie gritó ni lloró durante la pelea. Al fin y al cabo, todos llevábamos años luchando y todavía estábamos bajo el efecto de las drogas. Los 3 MPs y los 2 hombres de Sierra León que nos habían traído al centro salieron corriendo al patio unos minutos después de que nos ensazáramos en la pelea. ¡Basta, basta!, gritaban, separando a los chicos y llevándosela a los heridos. Fue una mala idea. Atacamos a los MP, los tiramos al suelo y les quitamos las armas. Los chicos del ejército, nosotros cogimos a uno, los rebeldes a otro. El otro MP huyó antes de que algún grupo pudiera capturarlo. Mambú tenía el arma, y antes de que el rebelde que tenía la otra pudiera quitar el seguro, disparó. El otro cayó y dejó caer el arma. Más rebeldes intentaron cogerla, pero Mambú disparó a cuantos los intentaron. Mató a algunos y hirió a otros, pero los rebeldes eran persistentes, y finalmente uno de ellos cogió el arma y disparó a 2 de los nuestros. El segundo, a quien le dispararon a bocajarro, apuñaló al rebelde en el estómago mientras caía. El rebelde dejó caer el arma y también cayó al suelo. Se acercaban más MP a la verja y a la pelea. Llevábamos casi 20 minutos peleando, apuñalándonos y apuñalando a quienes intentaban separarnos. Los MP dispararon algunos tiros al aire para que paráramos, pero seguimos peleando, así que tuvieron que separarnos por la fuerza. Nos apuntaron a algunos con las armas y a otros los separaron a patadas. Habían muerto 6, 2 de nuestro bando y 4 del rebelde. Y había varios heridos, incluidos 2 de los hombres que nos habían traído. Fueron ambulancias militares con las sirenas sonando en la noche recién caída y se llevaron a muertos y heridos. Sus luces estroboscópicas me produjeron mareo. Tenía una herida en la mano. La escondí porque no quería que me llevaran al hospital y era una herida pequeña. Me limpié la sangre y me puse saliva y la envolví con un trozo de tela. Durante la pelea, Mambú había dejado ciego a un chico vaciándole un ojo con la bayoneta. Después nos enteramos de que se lo habían llevado a operar a otro país y que le habían sustituido el ojo por uno de un gato o así. Después de la noche de la pelea, felicitamos a Mambú por su comportamiento. Pensé que me habría gustado tenerlo en mi pelotón.
Mientras los MP montaban guardia para que no iniciáramos otra pelea, los chicos del ejército fuimos a la cocina a buscar comida. Comimos y comentamos la pelea. Mambú nos dijo que al sacar el ojo al otro, el otro había intentado darle un puñetazo, pero como no le veía, se dio contra la pared y se golpeó la cabeza con tanta fuerza que se desvaneció. Nos reímos y levantamos a Mambú en volandas. Necesitábamos la violencia para animarnos tras todo un día de aburrimiento viajando y preguntándonos por qué nos habían hecho marchar. El jubil se acabó cuando un grupo de MP entró en la cocina y nos ordenó que los siguiéramos. Nos apuntaban con las armas, pero nos reíamos de ellos, y salimos fuera y nos dirigíamos hacia los vehículos militares que esperaban para llevarnos a alguna parte. Estábamos tan encantados de habernos encargado de los rebeldes que no se nos ocurrió atacar a los MP. Además habían demasiado. Por lo visto habían entendido que no éramos niños con quienes pudiera jugar. Había algunos de pie junto al vehículo, apuntándonos firmemente con el arma y vigilándonos cuidadosamente. A lo mejor nos devuelven al frente, dijo Alhaji, y por alguna razón nos pusimos a cantar el himno nacional, marchando hacia el vehículo. Pero no nos llevaron al frente, sino a Benham, otro centro de rehabilitación de Kissy Town, en la parte oriental de Freetown, un barrio apartado del resto de la ciudad. Benningham había sido un correccional juvenil. Los MP nos registraron a conciencia antes de entrar. Aún llevábamos la sangre de nuestras víctimas fresca en brazo y ropa. Las palabras del teniente resonaban en mi cabeza. A partir de ahora, mataremos a todos los rebeldes que veamos. No haremos prisioneros. Sonrió un poco, feliz de haberme encargado de los chicos rebeldes, pero volví a preguntarme por qué nos habrían llevado allí. Aquella noche nos sentamos en los porches de las salas y nos vigilaron. Yo solo podía pensar en qué sería de mi G3 y qué película estaría viendo el pelotón aquella noche. ¿Cuánta marihuana y cocaína tendrían a su disposición? Tíos, ¿tenéis marihuana para nosotros?, preguntó Mambú a los MP, que no le hicieron caso. Yo empezaba a sufrir temblores. Las drogas de las noches anteriores, antes de que nos llevaran a la ciudad, habían empezado a desaparecer del organismo. Caminé arriba y abajo del porche, inquieto con mi nuevo entorno. Empezaba a dolerme la cabeza. Fin de capítulo 15.